esta ocasión, para el diálogo de marzo, tenemos el honor de tener aquí a José Sánchez Tortosa. Él es filósofo y además profesor de filosofía, escribe habitualmente en La Prensa, en el diario El Mundo, y uno de sus libros pues, trata el tema estrella que hoy vamos aquí a tocar, que es el culto pedagógico, el culto antipedagógico. Y el título del diálogo es pues, prácticamente de actualidad permanente, ¿no? Porque cada X años tenemos una nueva ley de educación. El título es Políticos, pedagogos, profesores y alumnos ante la nueva ley de educación. Pues te escuchamos. Pues muchas gracias, Carlos, al Centro Riojano, a la Fundación Gustavo Bueno y muy especialmente a todos los presentes. Bueno, yo les quería proponer un juego de analogías. Como suelo ser bastante disciplinado, pues me he tomado al pie de la letra el título propuesto por las autoridades que han organizado el acto. Y el título, como Carlos ha recordado, es Políticos, pedagogos, profesores y alumnos. El ejercicio de juego analógico que les propongo es traducir estos términos a la terminología médica. De tal modo que quedaría algo así como patricios, clérigos, sanitarios y pacientes ante la nueva ley educativa, ante la nueva ley sanitaria. Y este título nos aboca, es lo que voy a pretender explicar brevemente para que haya tiempo a la discusión, aboca lo que yo creo que es el trabajo que un analista filosófico político debe hacer en estos momentos, y es la autopsia de la escuela pública. Primero vamos a ver en qué puede consistir o qué justificación habría para una analogía al campo de lo sanitario. La analogía no tiene que ver únicamente con ver la enseñanza desde el prisma de la ciencia, lo que llamaríamos la ciencia médica. Cuando propongo la analogía sanitaria, a lo que me refiero no es solo a la práctica médica, sino a todo el entramado institucional que compone un sistema de sanidad pública, lo cual incluye no solo digamos, las terapias médicas basadas en conocimientos científicos relevantes, sino también todas esas políticas sanitarias que tienen como fin mantener un cierto nivel de salud pública entre la población, digamos, ¿no? La analogía con la medicina no es obviamente ninguna genialidad mía, tiene precedentes muy antiguos y venerables. Hay uno que me parece singularmente bello y es el que recoge Diógenes Laercio en Vida de los filósofos ilustres. Diógenes recoge un epigrama funerario dedicado a Platón. En ese epigrama funerario, digamos, la parte final del mismo dice así: pues así como su hijo, el de Febo Apolo, es el médico del cuerpo, así Platón es el médico del alma inmortal. Hay referencias también al arte de la enseñanza como una suerte, una variante del arte de las técnicas sanitarias, en Séneca, en Plutarco, y hay también una referencia que hace Cicerón en las cuestiones académicas, donde utiliza la expresión pido a la filosofía la medicina de mi dolor. La filosofía sería algo así como una suerte de medicina para lo que los clásicos entendían como el alma o el espíritu. Esa analogía médica, con estos digamos, precedentes, donde tiene un punto digamos, de fundamentación de en qué se entiende desde un punto de vista ontológico la medicina, es digamos, en las diferencias entre Hipócrates y Galeno en torno a la base misma, ¿no? de la medicina, como técnica. Entonces, por resumirlo muy esquemáticamente, Hipócrates entendería la medicina como un arte o técnica de primer grado. Quiere decir que el arte, al ser de primer grado o de primera especie, según Hipócrates, tiene que mantener en lo posible la salud que él entiende como tendencia natural del cuerpo. Porque Hipócrates concibe el cuerpo como un todo homogéneo, de tal manera que la tendencia natural sería a conservar la salud, de tal manera que las intervenciones
externas serían simplemente para potenciar esa tendencia natural del organismo. Mientras que la forma de interpretarlo de Galeno, Galeno lo entiende como un arte de segunda especie o de segundo grado, es decir, como un artificio que necesariamente implica acción externa sobre el organismo, que en tanto que compuesto por partes heterogéneas, no tiende necesariamente ni de forma natural, esto es algo, digamos, una abstracción metafísica, no tiene por qué tender naturalmente a la salud. Me parece que es una distinción esencial para tenerla en cuenta desde el punto de vista de la enseñanza. Si nos ponemos en la posición de Galeno, es decir, si adoptamos una medicina, una interpretación de la medicina como la que hace Galeno, aplicada a la enseñanza, entonces la enseñanza es un más o menos duro, disciplinado y reglamentado artificio que, lejos de dejar vía libre para la naturaleza más o menos espontánea del niño, sin embargo corrige, disciplina, que es donde viene la palabra discípulo, y alimenta exteriormente, porque el niño entregado a su propia naturaleza, digamos que sencillamente moriría de inanición. Ahí es donde estaría la clave, a mi juicio, para entender de una manera lo más precisa posible la enseñanza, los procesos de enseñanza. Ha habido un fenómeno muy curioso. El título del libro es El culto pedagógico, porque lo que a mí me parece que se ha producido es digamos, la fundación, la implantación de una nueva religiosidad laica en el ámbito de la enseñanza. Muy curiosa, digo, por lo siguiente, porque al haberse impuesto una sacralización de lo natural, la enseñanza ha sido vista más bien al estilo de Hipócrates que al estilo de Galeno. Toda la tradición rusoniana, en el fondo, no viene a ser más que una sacralización de lo natural frente a las disciplinas de la tradición más bien escolástica, ¿no?, muy claramente reflejadas en San Agustín y en Santo Tomás, según la cual la naturaleza caída del individuo, es decir, la condición de ignorante del discente, ha de ser corregida con una disciplina exterior. Obviamente, desde el punto de vista de la teología católica, el que realmente enseña es Dios, el divino maestro, y el profesor, como un sacerdote, se limita a ejercer de función vicaria de la divinidad. Lo que estaría sucediendo a partir, sobre todo, de Comenius, Rousseau en adelante, y que hoy vemos en su exasperación más patética, es no una ateología de la enseñanza, sino una sacralización de lo natural como suplencia del absoluto o de Dios. Es decir, se ha personalizado la naturaleza cuando o donde antes se había personalizado a Dios. De tal manera que, con una diferencia muy importante, claro, que si se concibe la naturaleza del niño como el alma pura del niño, como espontánea y que hay que liberar, entonces toda corrección o disciplinamiento externo se ve como una especie de violación o de forzamiento de esa naturaleza más o menos prístina del niño. Por eso decía que es hasta cierto punto curioso, porque nos estaríamos moviendo en el plano sublime del absoluto por vía de la naturaleza, en conexión con el plano diminuto de los egos puramente psicológicos o subjetivos, que son los que se celebran una y otra vez a diario en toda la legislación educativa hasta el día de hoy. De tal manera que esa explosión de egos inflados es la que una y otra vez en las legislaciones se apela como el fundamento mismo de la enseñanza. Por supuesto que podríamos hacer un rastreo de los referentes pedagógicos, psicológicos de este asunto. Hay un referente, yo creo que importante, no tanto porque su obra estuviera centrada en la pedagogía, pero sí en la psicología del niño, que es Piaget. Piaget insiste, Piaget, que no es precisamente un rusoniano exactamente, pero sí es cierto que Piaget insiste mucho en que la enseñanza tiene que partir necesariamente de los intereses o motivaciones personales o subjetivas del niño. Y esto se convierte hasta tal punto en algo sagrado que proteger, que, como digo, se produce esa curiosa simbiosis entre un atomismo o individualismo
disperso, elevado a categoría de sublime, a categoría de algo sagrado, ¿no? Ante esos dos riesgos que confluyen, lo que a mí me parece que se puede extraer de la tradición de Galeno y en términos más estrictamente filosóficos de la tradición platónica que queda, yo creo que bloqueada en el momento en el que empieza a sacralizarse los procesos de enseñanza, que yo creo que se puede fijar en los textos de Clemente de Alejandría. Ahí es donde yo creo que más claramente, es de los textos más antiguos en los que con mayor claridad se puede ver hasta qué punto se personaliza la enseñanza. ¿Qué quiero decir con que se personaliza? Que una y otra vez Clemente de Alejandría insiste hasta qué punto, además apoyándose muy convenientemente en textos bíblicos, especialmente de San Pablo, claro, de que la relación entre profesor y alumno es personal. Es estrictamente personal, porque lo que se está jugando ahí es el alma individual del niño. Y por eso, precisamente, el que enseña a través, ¿no?, al trasluz del sacerdote docente, es Dios mismo, ¿no? ¿Por qué digo que se personaliza? Porque, a la contra, lo que habría puesto en pie, o habría por lo menos planteado la posibilidad teórica misma y política de una enseñanza no sacralizada, es la fundamentación geométrica de la enseñanza que Platón establece. Eso es lo que yo creo que habría quedado bloqueado y que, salvo políticas concretas, muy concretas, no se ha recuperado jamás. ¿Qué entiendo yo por geometrización de la enseñanza? Aquí la palabra clave, el concepto clave, es, yo creo, que el concepto de institución. Gustavo Bueno tiene algún artículo en el Basilisco, si yo no recuerdo mal, sobre ceremonias e instituciones. En uno de ellos, dedicado a las instituciones, debo confesar que a mí me dio la clave que, de cierto modo, andaba buscando. Realmente ahí es donde yo encontré la posibilidad misma de explicar de una manera suficientemente sólida hasta qué punto es posible establecer en el plano de la teoría, y desde luego con vocación de ser aplicado en la práctica política real, digamos, una racionalización de raíz geométrica que se salve de la sacralización y de la hiperpsicologización de los procesos de enseñanza. ¿Por qué? Gustavo Bueno dice en ese artículo que el salto a la racionalidad, lo que los clásicos de la literatura filosófica antigua llaman el salto del mito al logos, ¿no?, como esa especie de emergencia más o menos milagrosa, en que en un momento determinado parecería que los hombres empiezan a descubrir el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras. Bueno, Gustavo Bueno lo que dice es que no hay obviamente tal milagro, tal singularidad, ¿no?, tal ruptura o tal salto cualitativo, decían los marxistas clásicos, ¿verdad?, en la historia, sino que lo que habría es un desarrollo tecnológico que está dado en las instituciones. Es decir, la racionalidad de los hombres no está ni en los cerebros, ni está obviamente en una trascendencia más o menos sagrada. Está en las operaciones reguladas y normativizadas en el plano material de las instituciones. Es en ese momento en el que yo creo que lo vi bastante claro. La fundamentación de la enseñanza tiene que estar basada en la racionalidad de las instituciones, porque es una racionalidad ni sublime ni puramente subjetiva o cerebrocentrista. Y ahí es donde me parece que es absolutamente clave el tratar de entender la enseñanza no como a menudo se la sigue concibiendo, como una suerte de sacerdocio capaz de salvar almas, ni tampoco como un proceso para dar satisfacción a los afectos y a las subjetividades más o menos generales. Y ahí es donde entra la analogía con la medicina, claro. Lo que yo he propuesto más de una vez, y esto es otra de esas pruebas de cómo, de hasta qué punto, no lo digo obviamente porque lo diga yo, sino porque muchos otros, mucho mejor y antes que yo, lo han venido diciendo, denunciando, quiero decir, ¿no?, la decadencia, yo creo que ya imparable, ¿no?, de la enseñanza pública.
impacto nulo que las críticas más o menos razonadas y los argumentos tienen contra la dura realidad. Yo al menos, ya digo que hay muchos otros que han estado escribiendo desde décadas antes que yo, y aquí hay alguno presente, como Ricardo, se lleva denunciando la deriva que ya desde hace 32 años apuntaba de manera absolutamente inequívoca, y no habría más que recordar muchos de los textos que se escribieron ya en aquel momento de a dónde iba la escuela pública, una especie de profecía cumplida hoy. Es una prueba, digo, de hasta qué punto la dura realidad se resiste a cualquier elemento de racionalización, porque al fin y al cabo, como quería Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, el término latino es emendatio, es decir, es enmienda o cura o terapia, se puede entender como una terapia. Lo que propone Spinoza es una terapia del entendimiento humano. Y lo que dice en algún momento muy claramente es que en la medida en que el pensamiento y la filosofía es pública o no es, cosa que trata también muy bellamente en una serie de textos muy bonitos Leo Strauss, mucho tiempo después, ¿no? Esta idea de que la filosofía es pública o no es, como la sanidad. Bueno, pues dice que la única posibilidad de una reforma del entendimiento es hacer que la racionalidad, es hacer que el conocimiento sea una pasión más fuerte. Es decir, convertir a la razón en la pasión más fuerte. Ahí es en lo que hemos fracasado, o en lo que se ha fracasado, no quiero personalizar, ¿no? No ha sido posible hacer del conocimiento la pasión más fuerte. Es decir, no se ha conseguido hacer de la salud la pasión más fuerte en el ámbito de la enseñanza. De tal manera que lo que voy a proponer muy básicamente, luego si quieren entramos en detalles, es una fundamentación de una concepción sanitario-institucional de la enseñanza. Un repaso también somero de, digamos, los últimos hallazgos y genialidades de la Santa Iglesia Pedagógica cristalizadas en la Nueva Ley, y alguna propuesta que sé de antemano que quedará, como siempre, en el olvido, como las lágrimas del replicante en Blade Runner. La enseñanza ha de ser entendida, esta es la hipótesis fuerte, como un proceso funcional aplicativo. Esta es una definición que también usa Gustavo Bueno en algún lugar. Un proceso funcional aplicativo que la analogía más clara es el de la digestión. Es decir, la enseñanza es una operación de alimentación, de hecho la palabra alumno viene de alere, que es alimentar, de nutrición y de alimentación, y alimentación que no puede depender ni de Dios Padre ni del Espíritu Santo de los individuos, sino que tiene que estar regulado institucionalmente, porque los alimentos tienen que pasar por revisiones sanitarias, porque los niños pequeños no pueden alimentarse por sí mismos, porque ninguno de nosotros puede alimentarse hoy día por sí mismo, somos dependientes. Y si no, pues que se lo pregunten a algunos de los ucranianos, ¿no? De tal manera que la alimentación no es un proceso puramente individual, sino que es un proceso individual administrado en el contexto de lo institucional. En el sentido educativo, en el sentido de la enseñanza, en el sentido de la didáctica, pasaría algo parecido. Los sujetos sometidos a los procesos de enseñanza aprenden por sí mismos, pero aprenden en un ecosistema institucional, fuera del cual sencillamente no hay enseñanza. De tal manera que esos principios son comunes, pero son institucionales, no son ni divinos, ni brotan espontáneamente de la subjetividad del sujeto. Valga la redundancia. En función de esta idea, podemos seguir con el juego que les proponía, ¿no? Establecer las analogías. Aprender sería digerir, la digestión sería aquí un proceso crítico, porque igual que en los procesos digestivos ingerimos alimentos, excretamos otros. Y eso es fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque tiene que ser crítico.
y porque precisamente hoy día nuestros alumnos, sobre todo en primaria, secundaria, están expuestos a toda una serie de estímulos externos que, es una palabra que no me gusta mucho, precisamente pues se ha puesto muy de moda, pero que podríamos denominar como tóxicos, ¿no? Según esto, podríamos establecer 3 planos de enseñanza. Habría un primer plano básico que sería el equivalente a la respiración. Ese plano correspondería a la lectoescritura, al aprendizaje de la lectoescritura en los primeros años del aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, de la misma manera que un organismo no puede vivir si no tiene respiración, un individuo no puede aprender si no ha aprendido en su lengua materna. Observen un momento los atentados contra la enseñanza, no contra la enseñanza como una abstracción, sino contra los individuos que están sometidos a los procesos de enseñanza, que están condenados, aquellos que están condenados a aprender en una lengua que no es la lengua materna. Cuando obviamente por cuestiones demográficas durísimas, que las familias que han tenido que pasar por eso, los niños tienen que aprender una lengua extranjera por ser inmigrantes, es un proceso durísimo, pero en algún momento existieron intentos para corregir eso con aulas de enlace, con algún tipo de recursos muy, muy precarios, pero bueno. Pero qué decir cuando eso sucede, cuando lo que se infringe es la lengua común. Lengua común que es apartada sistemáticamente, y ahora en el País Vasco además va en la línea en la que ya está implantándose en Cataluña, condenando a los más desfavorecidos, que son los que tienen que ir a la escuela pública, mientras los vástagos de las élites privilegiadas que pueden enviar a sus hijos al liceo francés, al Instituto Británico o al gimnasio alemán, pues se libran de semejante condena, ¿no? Pues bien, si falla la respiración, no puede haber vida, es imposible que haya aprendizaje. Hace unos días, hace una semana, leí una entrevista a una experta en logopedia argentina, Ana Borzón. Y en la entrevista ella hablaba obviamente del caso argentino, que me pareció de lo más ilustrativo, poniendo todas las precauciones y las cautelas de una realidad que ella explica ahí y que ella ha estudiado, pero que obviamente yo no conozco, pero me parece bastante interesante por lo menos tener la referencia y poder discutir con ese problema que ella denunciaba. Lo que ella denunciaba es que se había impuesto lo que se llama la psicogénesis de la lectoescritura. La psicogénesis de la lectoescritura es lo que nuevas modas pedagógicas empezaron a implantar en Argentina, en Europa. Realmente no sé exactamente cómo será el tema en España. En la última ley, por lo que yo he podido consultar, no se menciona explícitamente los métodos de aprendizaje de lectoescritura, pero ella dice que en Argentina esto ha seguido manteniéndose. Y es algo así como el aprendizaje de la lectoescritura por inmersión y descubrimiento. Es decir, no se les enseña el método silábico a los niños, sino que tienen que ir por identificación de imágenes, por ejemplo, y de sonidos, ir descubriendo ellos, en la inmersión del idioma, del habla, los procesos de lectoescritura. Entonces, claro, lo interesante es que, según ella, eso lo que ha generado es deficiencias respiratorias. Bueno, esto lo digo yo. Deficiencias en el aprendizaje generalizado de la lectoescritura. De tal manera que cuando hoy a los profesores nos obligan, los departamentos de orientación, bueno, y por supuesto las autoridades, claro, por ejemplo, no evaluar o no penalizar faltas ortográficas en muchos alumnos por motivos de dislexia, lo que ella plantea es que es una dislexia inducida. Es decir, que los defectos en el aprendizaje en las edades más tempranas en el proceso de lectoescritura es lo que ha generado dislexia. La expresión que ella utiliza es que la escuela es una fábrica de disléxicos. De tal manera que
si lo aplicamos a la analogía sanitaria, lo que estaríamos generando es asmáticos. Es decir, individuos con defectos sistemáticos o estructurales de lectoescritura. Esto es absolutamente catastrófico, porque eso, si esto es así, que obviamente hay que estudiarlo, creo que es un ejemplo a veces significativo, porque va a la base, claro, de los procesos de aprendizaje. Pero bueno, si esto fuera así, tendríamos ahí una etiología bastante precisa que podría explicar muchos de los fenómenos que luego nos podemos encontrar de dificultades de comprensión de textos y de expresión oral y escrita ya en primaria y en secundaria. Ese sería el primer plano de la enseñanza, el de la respiración. El segundo, y es el fundamental, es el de la nutrición, que es el que permite el crecimiento. Porque en cierto modo, una vez que se sabe, se es hablante, ¿no?, de una lengua, en fin, más o menos, la lengua materna, vamos, de francés, el español, el inglés, lo que sea. Se puede obviamente aprender y mejorar el conocimiento de esa lengua, pero digamos que el aparato respiratorio es una constante, ¿no? Ya se sabe la lengua, entonces ahí se empieza a crecer. El profesor Gregorio Luri suele decir que hay un momento crítico en primaria que se pasaría, según este esquema que yo propongo, del primer plano al segundo. Y creo que habla de en torno a tercero de primaria, cuando se pasa de aprender a leer a aprender leyendo. Entonces ahí, esto es muy importante según él, porque el aparato respiratorio, que es la base, permite a partir de cierto grado de desarrollo, a su vez, el crecimiento. En términos didácticos, una vez que se conoce, digamos, los rudimentos de una lengua, llega un momento en el que no simplemente se aprende esa lengua, sino que se da el paso a aprender gracias a esa lengua. Como eso falle, obviamente los problemas respiratorios de comprensión se van acumulando y arrastrando en adelante, ¿no? Entonces digo que ese segundo plano es fundamental, que es el de la nutrición. Y ese correspondería con los contenidos categoriales, académicos, técnicos de las distintas asignaturas. Asignaturas que en sentido, digamos, en la jerga oficial, y es muy importante lo de la terminología del poder pedagógico, ha desaparecido el mapa, ¿no? O sea, se habla de áreas, se habla de materias incluso, y hoy día ya ni eso. En la nueva ley, pero esto es una cosa que viene también de lejos, esto se ha sustituido por esa especie de piedra filosofal de la alquimia pedagógica, que es las competencias. Es muy curioso que además se utilice una jerga envuelta en fin, lo más políticamente correcto, pero que viene del ámbito de la economía. Esto es una cosa también interesante. Las competencias, esto que se plantea hoy por competencias, que está en la ley una y otra vez, es algo muy insistente, se plantea, lo comentábamos antes, evaluar por competencias incluso las pruebas de yo siempre las llamaría de la selectividad, por una cuestión estrictamente biográfica que no pretendo elevar a categoría. Elevar por competencias incluso en las pruebas de acceso a la universidad. Pero claro, ¿qué son las competencias? Las competencias son la disolución de los saberes categoriales. Y en términos médicos sería que en lugar de especialistas en los distintos ámbitos de la medicina, en principio, ¿no?, relacionados con los distintos órganos del cuerpo humano, pues se empezaría a hablar de cuestiones mucho más vagas y genéricas, ¿no? Es decir, sería algo así, y tomo la metáfora de Jordi Massot, que sacó un libro hace como un año y pico titulado El fin de la escuela, bastante completo e interesante, que es como si la homeopatía se hubiera convertido, fuera utilizada como referente en el sistema sanitario. Es como si en lugar de ir a los especialistas, ir al centro de salud que te manda un especialista, te mandara a un homeópata o al chamán de la tribu. De tal manera que lo que estaría generando, si la analogía que yo estoy proponiendo tiene algo de cierto, lo que se estaría generando es una anemia didáctica crónica
en la mayoría de los alumnos. Obviamente, esto tiene un sentido que es social y político, y yo diría que económico. Porque alimentar a los ciudadanos cuesta. Y en unos modelos políticos, tecnológicos y sociales, en los cuales los estados no tienen como primer interés fomentar la formación académica de los alumnos, por unas cuestiones estrictamente materiales, entonces la escuela sencillamente ha perdido su sentido. Es decir, la escuela, el sistema público de enseñanza, la escuela pública, la escuela republicana, ha dejado de serlo, porque ha dejado de fomentar, ha dejado de formar a los ciudadanos en los saberes categoriales, objetivos, gracias a los cuales podrán tener una mínima independencia personal y profesional. De tal manera que, aplicando de nuevo la analogía, diríamos que el sistema público de enseñanza no tiene ningún interés en curar a sus ciudadanos. Hay un tercer plano de la enseñanza, que sería el de en esta analogía, con esta analogía orgánica, ¿no? O fisiológica, que sería el del plano de la conciencia. El plano de la conciencia, donde podríamos incluir todo el aparato simbólico, en fin, onírico, psíquico, etc., correspondería en la enseñanza a la ideología o la moral. Lo interesante de la deriva que la enseñanza pública en España, aunque no solo, está padeciendo desde las últimas décadas, no es tanto que haya una impronta ideológica, que siempre la ha habido, de un modo o de otro, que podría ser religiosa, moral o del orden que fuera, ¿no? El problema en lo que algunos hemos denominado la escuela posmoderna es que la ideología se ha disuelto en en los tramos de enseñanza por asignaturas o rangos categoriales que antes estaban perfectamente delimitados. La ideología está disuelta. Yo siempre pongo un ejemplo que reconozco que es provocativo y que, como toda comparación, exige medir, ¿no?, la distancia de lo comparado, ¿no? Es decir, hay similitudes, pero obviamente hay enormes diferencias. La comparación que suelo hacer es con las actividades organizadas por las juventudes hitlerianas en las escuelas del Tercer Reich. Ya en ese momento se empieza a utilizar la expresión asignaturas transversales. Y era habitual suspender clases de matemáticas, de química o de física por actos y ceremonias organizadas por las juventudes hitlerianas. Es decir, la ideología se inmiscuía en los procesos de enseñanza, nublando, por tanto, digamos, la conciencia e impidiendo el correcto crecimiento nutritivo de los alumnos, ¿no? A partir de esta estructura vendría lo que yo digamos que sería el momento teórico, ¿no? Lo que habríamos planteado una posible fundamentación, un modo de entender la enseñanza que acaso pueda darnos algunas pistas, ¿no?, en función, apoyándonos en esta analogía sanitaria. Vendría luego el momento descriptivo. El momento descriptivo sería cuál es el estado del sistema público de enseñanza o sanidad en estos momentos en España con lo que propone la nueva ley. Les leo lo que he escrito. Se habla, les decía antes, de enseñanza por ámbitos y competencias. Esto yo lo interpreto como primarizar la secundaria y secundarizar el bachillerato, es decir, estancar en el crecimiento a nuestros alumnos. Se plantea una reforma del bachillerato, a mi juicio, catastrófica, absolutamente catastrófica. Para empezar, ya de por sí el bachillerato se redujo en el año 90 a 2 años. El problema no era tanto ya la reducción de 2 años, sino que se pretende comprimir en 2 cursos, ni siquiera 2 años, en 2 cursos, una serie de contenidos que antes se impartían en 4. Con el efecto pernicioso de que esos
terceros y cuartos de la ESO, que antes correspondían al primero y segundo del Bachillerato Unificado Polivalente, se han convertido en una prolongación de la primaria por la vía de esa postprimaria, que es el primero y segundo de la ESO. Entonces, realmente hay una suerte de abismo que se abre ahí y que hace que los alumnos que luego ya entran en bachillerato se vean sometidos a la presión cronológica y temporal de tratar de aprender durante 2 cursos comprimidos a partir de una formación, de una enseñanza media bastante más debilitada, un montón de contenidos que antes se impartían en contra. Se utilizan expresiones en la ley como empoderar al alumno como agente del cambio ecosocial. Esto responde a la propuesta de volver a fundir las sociales y las naturales, de modo tal que es decir, que ahora no van a tener ustedes especialistas de corazón o de pulmón, sino especialistas del amor, supongo. Y en primaria se propone suprimir las calificaciones numéricas. Esto de suprimir las calificaciones numéricas, no sé realmente a qué fetichismo o superstición se debe este horror por el número, cuando los alumnos saben perfectamente lo que un número significa, porque un número, cuando se pone un número, obviamente eso es el resultado, es la cristalización de un proceso muy largo y muy complejo vivido a diario con los alumnos. Es decir, no son los alumnos a los que les puede traumatizar o espantar un número, porque habitualmente saben a qué obedece ese número. Son los expertos de despacho que no han pisado un aula en su vida los que parecen asustarse de que los niños se asusten de ver un 3, un 5 o un 7. Obviamente, esto también estaba ya en la LOCSE de 1990, pero ahora está muchísimo más acusado, y es un problema, yo creo que mayor, porque es el problema de la titulación, promoción y titulación, que es tanto así, es algo parecido a dar el alta a un enfermo sin que el enfermo se haya curado. Se promociona y se titula con suspensos. Desde el año de la pandemia se estableció que la repetición debía ser excepcional y en primaria solo en los años pares. Lo interesante es que, llegado el caso de alumnos que hayan suspendido, incluso para titular en cuarto de la ESO o en bachillerato, la decisión queda abierta al Consejo, a la Junta de Evaluación. Eso quiere decir que un alumno puede haber suspendido 3 asignaturas y con el dictamen favorable de la Junta de Evaluación, ese alumno puede aprobar. Es algo así como si se reúnen los equipos de médicos para ver si se le da el alta a un paciente a pesar de que tenga, en fin, yo qué sé, peritonitis o tenga principio de pulmonía. Pero bueno, no solo tiene peritonitis y principio de pulmonía, no se le da el alta. Lo importante viene ahora. Porque si aún fueran los expertos médicos, digamos, es decir, el especialista en hígado, en corazón, en pulmón, lo que sea, los que tuvieran que decidirlo, pues aún habría algún criterio, digamos, profesional. Pero es que, y que yo sepa esto, en los hospitales todavía no está, en los centros de educación hay un gabinete denominado Departamento de Orientación. Si ustedes quieren en un centro escolar ir al confesionario, entonces busquen el rótulo de Departamento de Orientación. Ahí tienen a los sumos sacerdotes que imparten doctrina que los jornaleros de la tiza, los siervos de la gleba pedagógica, que somos los profesores, tenemos que obedecer, no nos queda otra. De tal modo que en una junta de evaluación puede el gabinete de orientación proponer, incluso imponer, que se titule o promocione a un alumno con 3 o X asignaturas suspendidas. Y hay una cosa interesante. Es verdad que España es una extravagante anomalía, empeñada en suicidarse a sí misma, pero bueno, está apostando. Y en ese proceso hay algo que los que
en cierto modo venimos de cierta tradición jacobina, o republicana por lo menos, echamos de menos o vemos como un defecto estructural, ¿no? Y es la descentralización, sobre todo la descentralización asimétrica, claro. Pues bien, resulta que en esta medida las comunidades autónomas tienen prohibido establecer límites a la promoción y la titulación. Resulta que para este tipo de cuestiones la centralidad se la toma mucho más en serio de lo que se la toman para otras cuestiones. De tal modo que estaríamos, y voy terminando, en un momento absolutamente crítico. Yo alguna vez he comparado la escuela actual con la escuela basura, en el sentido de que los contenidos han sido barridos, algo así como la comida basura, en la cual las proteínas, ¿no?, y las vitaminas han sido barridas también y se quedan, ¿no?, lo menos nutritivo, claro. Habría una sistemática anemia cognitiva, y ahí tiene mucha importancia el sistemático y muy antiguo, por cierto, aunque parece siempre que siempre está de moda, desprecio por la memoria. Obviamente la memoria es decisiva en los procesos de alimentación. Les cito una frase de Lichtenberg que yo creo que deja muy clara esta analogía y para, digamos, dejar clara que mi originalidad es muy relativa a esto que estoy planteando. Dice Lichtenberg: olvido la mayor parte de lo que he leído, así como lo que he comido, pero sé que estas dos cosas contribuyen por igual a sustentar mi espíritu y mi cuerpo. Pues igual que la memoria a largo plazo es decisiva para el aprendizaje y que los que tienen una memoria enflaquecida, ¿no?, o adelgazada están a expensas, claro, de los que sí tienen una formación más sólida, exactamente igual pasa en el ámbito de la nutrición, digamos, de la alimentación. No podemos recordar obviamente todo lo que hemos comido, pero todo lo que hemos comido me alimenta. El mantra que se utiliza hoy día es que a uno les sorprende que realmente se diga esto digamos, en documentos legales, ¿no? Porque que esto salga en las famosas entrevistas que en algunos medios de difusión de masas financian grandes bancos para decirnos, gente muy sofisticada, a los profesores que somos viejos fósiles dinosaurios del pasado que deberíamos habernos extinguido hace eones, todo está en la nube. Es decir, nuestra memoria está en Google, es decir, en un macroordenador en Silicon Valley, supongo, ¿no? De tal manera que cedemos por completo nuestra vida a una nueva divinidad que nos esclavizará sistemáticamente por pura delegación. El fenómeno Facebook es enormemente interesante, porque Facebook consiste en alimentarse de la cesión voluntaria de sus datos de los ciudadanos. Es una cosa, parece como diseñado por Etienne Lavoisier, una servidumbre voluntaria. Ni siquiera él hubiera imaginado semejante cosa. Pues si observan, todas las, digamos, todos los representantes de las nuevas corrientes pedagógicas que se presentan como innovadoras están defendiendo esta intromisión, esta contaminación de lo digital en las escuelas, financiados por Google, por Microsoft, etcétera, etcétera. Obviamente, eso es en términos médicos, una intoxicación enormemente peligrosa. Nuestros alumnos en general y los más desfavorecidos, mucho más expuestos están, o lógicamente, niveles de adicción y de falta de concentración y de atención crónicos por la dependencia de las pantallas digitales, que sin ningún escrúpulo se introducen en edades muy tempranas en primaria. Y esto no es que lo diga yo, es que hay ya estudios muy serios que incluso están estableciendo niveles promedio de coeficiente intelectual que por primera vez en la historia estarían bajando. Y por lo tanto, claro, un contagio masivo, una verdadera pandemia de
debilidad cognitiva. Quizá algún optimista, si queda en la sala, se habrá preguntado si se puede hacer algo ante este momento crítico. Yo creo que no. Pero, si lo hubiera, no por ello decía Borges que la grandeza es superior, la grandeza estética del derrotado. Pues no por ello vamos a dejar de decirlo. Yo creo que habría que establecer en lo posible un sistema de sanidad pública, de enseñanza en función de los objetivos sanitarios, es decir, que la escolarización fuera como una suerte de hospitalización, con los tratamientos correspondientes incluidos, generar anticuerpos frente a sesgos cognitivos o ideológicos. Una cosa muy importante que todos los clásicos de la enseñanza, por cierto, tratan, que es la dieta didáctica. Es decir, la enseñanza es una cuestión de dosis, muy precisa. La digestión ha de ser crítica para metabolizar el conocimiento, tiene que estar, como decía, dosificada. El ejemplo quizá más bello es el de los pitagóricos, ¿no?, que proponían unos, a mí me parecen cortos, primeros 5 años de silencio, y luego ya solo se podía ir dosificando la enseñanza de los acusmáticos ya a los matemáticos, que era lo que estaban aprendiendo. La dosificación es fundamental, es decir, el clásico que no hay veneno, sino que hay dosis, en enseñanza también. Sistemas, y por eso decía antes que es tan importante el plano social e institucional y político, claro, sistemas de vacunación contra la ignorancia. Y algo que yo ya he propuesto muchas veces, y yo creo que nunca me han tomado en serio, pero yo pronto lo digo en serio, ¿no? Transferir las competencias, es una conclusión lógica de lo que estoy planteando, transferir las competencias de educación al Ministerio de Sanidad. Al fin y al cabo, lo que en los sistemas públicos de enseñanza parece lo central, la felicidad de nuestros niños, pues un materialista epicúreo, digamos, la felicidad la ve en el cuidado del cuerpo, claro. Y eso, ¿a quién le corresponde? Sino al Ministerio de Sanidad. También he propuesto alguna vez la formación de un Consejo General independiente del poder docente, es decir, que hubiera un consejo que fuera independiente de los poderes políticos y que planificara desde un punto de vista filosófico, institucional, transcategorial, los planes de estudios, todo el entramado de un sistema público de enseñanza, para tratar de corregir, de contener o de limitar, digamos, la situación, ¿no?, la gravedad, yo creo que es de emergencia, no solo nacional, sino internacional, de los sistemas públicos de enseñanza que padecemos. Porque hay 3 aspectos que me parecen cruciales y con esto voy a concluir. Primero, lo que yo creo que es, de verdad que no es enfático, ni retórico, pero que es así. Lo que yo creo que es la muerte ya decretada. O sea, que estamos haciendo la autopsia de lo que ya ha muerto. Lo que hay ahora es otra cosa. De la escuela pública, insisto en lo de pública, de la escuela republicana, corresponde a el fin, el cierre de un ciclo relativamente breve. El ciclo de la escuela pública en la historia yo creo que ha finalizado. Igual, de manera muy, muy paralela, al fin del ciclo del libro. El libro también ha muerto. Lo que leen las nuevas generaciones y lo que leerán en adelante será otra cosa. No se van a leer libros. Entonces, yo creo que es muy importante, es muy interesante, que no es casual esa muerte paralela, ese fin de ciclo paralelo. Segundo, hay una burocratización del papel del docente, al fin y al cabo, que tiene que ver con mecanismos de ritualización del poder. Precisamente el hecho de que los profesores apenas tengan autoridad docente ya, pero sin embargo tengan que firmar actas, promocionar y titular, convierte el trabajo del docente en un trabajo de notario. Estamos firmando, estamos levantando acta de pues eso, los informes de alta de alumnos
muchos de los cuales, por supuesto, hacen un esfuerzo heroico, porque yo lo he dicho siempre, no por nada, sino porque creo que es así, y por mi experiencia lo he visto una y otra vez, que los alumnos son víctimas y héroes. Héroes los que sobreviven a semejante destrucción de la enseñanza pública, y víctimas todos, y sobre todo aquellos que están condenados a situaciones muy precarias, porque ha habido una precarización, por supuesto no económica, que también, sino social y sobre todo institucional de la escuela. Entonces estamos para eso, para rellenar formularios. Yo creo que asistimos también a una suerte de mutación antropológica a gran escala, en el sentido de que las coordenadas de percepción del mundo y de las expresiones estéticas, literarias, políticas, etc., de las nuevas generaciones es completamente distinto del de generaciones anteriores. Sus modos de percepción han cambiado, han mutado. Sus costumbres, sus hábitos son otros. Y entonces nos vamos a encontrar con una realidad que yo creo que es muy diferente. Alguien podría decir, bueno ya, pero la naturaleza humana es eterna, no sé bien qué es eso. Lo que sí sé es que los cambios y las mutaciones tecnológicas, sociales y geopolíticas a gran escala están cambiando radicalmente la vida diaria, de nuestros jóvenes, y además el futuro lo tenemos ahí, ya nos lo han enseñado. El futuro es el metaverso de Zuckerberg, donde cada uno podrá solazarse, ¿no?, en su propia burbuja onanista, literalmente conectado a la caverna platónica más evidente. Zuckerberg es un genio, desde luego, porque el que seguro que no se conecta al metaverso es él. Y en términos sociales y económicos, lo que yo creo que es clarísimo, y ya varios autores también han tematizado en otros ámbitos, yo en la escuela lo veo clarísimo, una neofeudalización estamental, pero digitalizada. Estamos ante un antiguo régimen 2.0, un régimen de castas y de privilegios, en el que hay unas sagradas escrituras de la verdad revelada de la Agenda 2030, hay una tajante ruptura de los lazos comunitarios de ciudadanía común. Eso se está perdiendo, porque está quedando en los estratos más bajos de los intereses, digamos, de la sociedad. Ahora son otros los vínculos que condensan a los individuos en torno a nódulos más o menos grasientos, digamos, ¿no?, de la sociedad, fragmentándola, claro. Y por eso la nueva riqueza está no tanto en el dinero, sino en el tiempo. Esto se ha visto clarísimamente con la pandemia. Los alumnos que más o menos han podido sobrevivir cognitivamente o escolarmente a la pandemia no han sido tanto los alumnos, los hijos de familias ricas, sino los hijos de familias con tiempo disponible para ellos. Es decir, con un respaldo familiar y cultural que suplía las evidentes, catastróficas deficiencias del sistema público de enseñanza. Entonces, yo creo que nos queda, por lo menos a los que nos dedicamos a esta, por otra parte, maravillosa profesión, pues es tratar de ayudar a nuestros alumnos a que sobrevivan en este marasmo feudal en que se ha convertido la sociedad del siglo XXI, y aunque como la última vez que estuvimos aquí lo dije, pues quiero terminar también con esta fórmula, invocando de nuevo a Spinoza, aunque todo esto que decimos lo hagamos sin temor ni esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradeciéndote, José, esta espectacular charla que nos has dado en conferencia, ¿no? Desde pues, la bellísima analogía
médico-educativa y bueno, un diagnóstico certero, porque efectivamente el cadáver está muerto y no se puede negar. ¿No? Entonces, lo único que se me ocurre preguntarte es, porque bueno, has tocado multitud de temas, ¿no? Y con algunas cosas muy curiosas, ¿no? Como esa que me ha dejado pensando, ¿no? Efectivamente, cómo la muerte de la escuela pública es paralela, como dices, a la muerte del libro. Nuestros alumnos es que no leen libros, es que te desesperas para que lean un libro y lo más que puedes conseguir es que vean un vídeo de YouTube o te lean la Wikipedia. O sea, no consigues muchas veces otra cosa, incluso no lees tú el libro, te mienten, te dicen que se lo han leído y no lo han leído. Entonces esto se ve hasta en lengua y literatura, donde los libros que van leyendo cada vez van siendo más delgados. Ahora ya leen alguna novelita, la de Sender, Requiem por un campesino español, porque son 50 páginas, y a lo mejor alguna de Delibes que está poco más allá. Entonces, es verdaderamente el adelgazamiento de los contenidos, pues es tremendo, ¿no? Y luego muchísimas cuestiones que has comentado, pero lo que se me ocurre preguntarte es, efectivamente esta deriva lleva mucho tiempo y esto desde el punto de vista de España, pues para la eutaxia de la nación española es muy preocupante, ¿no? Por el fraccionamiento que supone, pues por cuestiones que hemos hablado, ¿no? La nueva ley, el gobierno central pone el 60% de los contenidos en las comunidades que no tienen lengua oficial, en el resto quiero recordar que es el 50%, y luego cada comunidad autónoma puede completarlo como le dé más o menos la gana. Claro, habrá comunidades tipo Madrid que lo completarán en el currículo pues para acabar teniendo un temario como el que se tenía, pero otras comunidades seguramente pues añaden 2 cosas más y esos alumnos compiten luego por los mismos puestos en las carreras universitarias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la nación española esto es terrorífico, pero claro, yo a veces me pregunto, y es la pregunta que te hago, esto tiene que tener alguna funcionalidad, porque, es decir, si fuera tan distáxico, esto habría hecho boom, y el caso es que esto se va retroalimentando, los gobiernos de uno y otro bando pues van alimentándolo más o menos, y dices, ¿cuál puede ser la funcionalidad que tiene esta deriva? Mira, justo cuando lo comentabas me he acordado de un caso que a mí me pareció trivial en cierto modo, no era realmente muy importante, pero sí me pareció significativo. Los que se dediquen a esto sabrán que cuando se volvió a las aulas, a los alumnos había que tomarles la temperatura. Pues claro, había que establecer un mínimo a partir del cual el alumno se consideraba en riesgo de tener fiebre, por tanto COVID, y se le mandaba a casa. Si yo no recuerdo mal, en Madrid era, no sé si 37,2 o algo así, pero me enteré de que, pues era en Andalucía, pues era 2 o 3 grados menos, en otra comunidad otros 2 o 3 grados más. Hasta ese límite llegaba lo que yo creo que es la única explicación que a mí se me ocurre, esa feudalización de España. Lo que yo creo es que a efectos prácticos no hay ciudadanía, por eso yo insistía en el fundamento republicano de la escuela. Porque el fundamento republicano de la escuela tenía como base precisamente la construcción de una ciudadanía común. Y eso es lo que sencillamente ha desaparecido. El caso español es verdad que es un caso muy particular, pero yo creo que se está dando también en otros estados. En el caso español, más vinculado a las diferencias, digamos, sí, regionales, culturales, etc. Pero en otros países se da por otras vías, por ejemplo en Francia, en algunos territorios, por bolsas muy, digamos, densas, ¿no? de población inmigrante que no se integra siendo franceses de tercera generación, muchos de ellos, no es que sean extranjeros, pero se está perdiendo esos lazos de ciudadanía. Por eso digo que yo creo que hay una mutación a gran escala, porque me permito añadir, igual que el ciclo de la escuela pública estaría finalizando, igual que el ciclo del libro estaría finalizando, se no ha finalizado ya, lo que me da la impresión, aunque sé que esto es muy complejo y por supuesto estamos, como cuentan, ¿no? Que decía Mao Zedong, le preguntaban por la Revolución Francesa y decían, pues es demasiado pronto. Pues lo tenemos demasiado cerca, no sé si lo que estoy diciendo es un disparate, pero a mí me da la impresión de que el Estado-Nación está muriendo también.
Y en el caso español se manifiesta de ese modo, seguramente, en otros estados de otra manera. Pero yo creo que el Estado-nación está también en un declive imparable. Ni idea, obviamente, de a qué formas políticas podrá desembocar esto. Pero tengo esa sensación, que en España se esté manifestando así, pero creo que en otros países se está manifestando de otra manera, y por supuesto a distintos ritmos, y eso no impide, todo lo contrario, que haya erupciones de nacionalismo más o menos étnico y agresivo. Más cuestiones, allá al final. Gracias. Mira, es que además, ahora que has comentado por la funcionalidad, me ha recordado la última parte, cuando has hablado de la neofeudalización, a las tesis que tiene Diego Fusaro, cuando habla de la disolución de las clases sociales que hemos entendido, es decir, la clase burguesa o la clase proletaria, en una nueva clase precaria. Entonces, yo creo que todo lo que vemos en la educación no es inocente, como no es inocente la disolución del Estado, de los valores, de las instituciones comunitarias, de la familia, de la propia idea de dimorfismo sexual. Nada de esto es inocente, es un elemento necesario. La educación es un elemento necesario para constituir esa nueva clase precaria dominada por las élites del capital, en las que lo podemos ver cada día. Es decir, ayer nos estamos manifestando aquí por las cosas simbólicas y eludimos hablar de los conflictos materiales que tenemos. Entonces no podemos separar eso que ocurre en la escuela, yo creo, de todo ese proceso global en el que estamos inmersos. Y además creo que es el elemento clave y necesario para una generación y media, conseguir ese proceso de transformación. Y bueno, voy a ver un poco, a ver si coincidimos. Cuando has hablado de neofeudalización, he pensado que podrías conocer un poco las ideas. Sí, lo he leído. A ver, yo lo que diría que en el caso de la escuela, específicamente el caso español, que es el que mejor conozco, en el caso español yo no afirmaría que hay una pretensión más o menos explícita o dirigida en ese sentido. Esa sería la consecuencia. Yo creo que más bien es dejadez. Lo que la tesis que llevo defendiendo tiempo es que la escuela pública como institución de los distintos estados desempeñaba una función que ha dejado de ser el objetivo de los estados. Eso es una solución, pero era un problema al mismo tiempo. El problema es que el no necesitar formar al grueso de la ciudadanía, porque las élites se forman por otras vías, eso generaba problemas de control demográfico. Entonces, lo que a mí me parece que es evidente es la mutación de la escuela pública en dispositivos de control demográfico y de asistencia social. Esa solución al problema generado por la anterior solución genera otros tantos problemas, claro. Y los problemas que genera es que es mucho más fácil, digamos, el coste es mucho más económico, mucho más rentable el de generar, digamos, sistemas de entretenimiento y ocio y ir reduciendo los profesores. Esto es lento porque los profesores se obstinan, muchos de ellos, hay algunos que no, pero otros se obstinan en seguir dando clase. Ya digo que algunos, y probablemente cada vez menos, espero equivocarme. Irlos transformando en monitores de tiempo no libre, sino tiempo ocupado. Ahí es donde entra, digamos, toda la parafernalia espectacular de la nueva pedagogía que se ha ido imponiendo, porque lógicamente tú no puedes tener entretenidos a gruesos de población que no tienes interés en formar, impartiéndoles más o menos tediosas clases de química, biología o matemáticas. Es mucho más eficaz el entretenimiento por vía de las emociones, los sentimientos y esa felicidad más o menos adolescente, la felicidad de las vacas que decía Heráclito, en la que es mucho más fácil entretener. Eso, por cierto, está vinculado obviamente a la pauperización laboral de los profesores, claro. Porque si somos monitores de entretenimiento, la especialización cada vez es menos importante y nuestras condiciones laborales son objetivamente peores. Es uno de los pocos, jamás hago esto, pero me voy con la licencia de
Carlos, me voy a atrever a decir, no más la libertad. Sí, hay diferencias, obviamente, por eso lo he destacado, ¿no?, entre los sistemas públicos de enseñanza y los de sanidad. Para empezar, todavía, aunque no en todos los casos, esto se está perdiendo también, pero bueno, en general los médicos son una autoridad. Eso lo sea porque llevan bata. Pero siguen siendo en general una autoridad. Al fin y al cabo, juegan contra, deciden, ¿no?, sobre lo que puede ser tu vida. Aunque no en todos los casos, que ya se han dado casos en sentido contrario. Los profesores no somos una autoridad. Y no conozco ninguna profesión, puede haberla, pero no conozco ninguna profesión con un estancamiento salarial tan rígido como el de la profesión docente, salvo que asumas cargos de dirección, etcétera. Yo apostaría a que mi salario es el mismo que hace 20 años. Bueno, no, hombre, si lo comparamos con el IPC, seguro que es más bajo, ¿no? Y una postilla que hago también aquí un poco, parece sindicalista, pero no es tanto, la cuestión de que los profesores de la enseñanza pública, por las cuestiones de compatibilidad, no podemos tener un segundo trabajo. Un médico de un hospital público puede estar por la mañana en un hospital privado y por la tarde pasa a consulta en la pública o viceversa. Nosotros nos debemos en cuerpo y alma entonces lo único que podemos es dar una serie de horas, algo menos en unas universidades, que son las famosas compatibilidades, donde se nos paga algo menos que una limpiadora de hogar. Nos dice, no me equivoco, lo he pasado 7 años y nos pagan como 9 euros la hora. Ustedes me dirán qué trabajo del profesor universitario en la Complutense, 9 euros la hora. Pues es que no está, vamos, sale mejor dar clases particulares, totalmente. Entonces, es una cuestión que es todavía como más absurda, es decir, que ni siquiera puedas tener un segundo trabajo para hacer otras cosas. Sí, pero que obedece a una lógica clarísima, claro. Somos una profesión que no tiene ninguna funcionalidad para el Estado o más allá de esta que indico. Entonces, ¿qué necesidad y qué interés puede tener el Estado en invertir en recursos? Una de las reclamaciones que se estaban haciendo aprovechando la reforma educativa en muchos sectores de profesores era una cosa que es pura lógica docente, claro. Por eso es tan importante el principio de Simploqué platónico, siempre recordaba el profesor Bueno, porque hay planos diferenciados que no ajustan entre sí en la realidad. Entonces, desde el punto de vista, desde el enfoque y del trabajo docente, una de las reivindicaciones, decía, era reducir la ratio, menos alumnos por aula, que es tanto como decir que un médico no puede atender durante una jornada de mañana, por ejemplo, a un número determinado de pacientes, cuando solo les puede dedicar 5 minutos a cada paciente. Eso no es viable desde el punto de vista del médico. Desde el punto de vista del docente pasa algo parecido. Si tú tienes clases con 35 alumnos, el grado de atención que puedas prestarles encima a alumnos víctimas de los estímulos de desintegración y de falta de atención y de concentración inducidos por el uso de los aparatos digitales, tiende a cero. ¿Qué grado de atención más o menos técnica, profesional, se le puede dar a un número de alumnos que ronde, pues eso, los 35, 3 clases semanales y lo que implica en tiempo de trabajo invertido en corregir exámenes, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera? Que eso es lo que una de las mayores causas de la precarización laboral de los profesores, una cuestión de tiempo más que de dinero. Pues lo que se estaba pidiendo era eso, pero claro, ese es el enfoque docente. El del otro plano es el de las autoridades políticas y eso requiere inversión económica y no se ha aceptado, claro, sencillamente. Eso del sueldo es un poco por machismo, porque en ese cuerpo hay muchas mujeres y entonces que eso del sueldo es un poco por machismo porque en ese cuerpo de la enseñanza general, primaria y secundaria hay muchas mujeres. Entonces la mujer pues era el sueldo pues como un complemento más que llevaba a casa, no era el sueldo importante del hombre. Y entonces por eso siempre ha sido mal pagado. Luego es una teoría que hay por ahí.
Yo creo que, pues, fíjese, yo creo que viene más bien por otro lado. Hay un fenómeno curioso y es que España, en los años 50, 60, luego se fue cambiando, obviamente, pero bueno, muchos profesores eran clérigos, entonces no cobraban sueldo. Entonces, cuando empezó... En la estatal primaria... Sí, pero que yo creo que no es tanto una cuestión de sexo, de diferencia de sexos, porque la precarización es la misma para los pocos que tenemos una genitalidad distinta en la enseñanza, pero sin embargo esa mutación histórica en España fue muy importante, porque eso hizo que lo que antes era una inversión mínima económica, digo, en enseñanza, aumentó mucho. Y eso es lo que luego se estancó, claro, porque no se pueden pagar a simples monitores de entretenimiento los mismos sueldos que se le paga a un médico. Me parece bien que le paguen... Los médicos también han bajado mucho, ¿eh? No, hemos bajado todos, sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Sí, pero no es tanto... Yo quería insistir no tanto en, digamos, el salario bruto, sino la dificultad, por no decir la imposibilidad, de mejorar tus condiciones laborales en tu carrera. Es decir, yo cobro lo mismo que mi compañero que ha entrado este curso a trabajar y tengo las mismas condiciones horarias. Y yo puedo tener un 100% de aprobados en selectividad de mis alumnos, que lógicamente lo sacan ellos, pero bueno, algo tendrá que ver el profesor, que para eso, que el que tenga todos sus pensos, porque mi sueldo va a ser el mismo. Y un factor más, ¿no?, que añadiría yo, aparte de eso, de que da igual cómo hagas el trabajo, que al final tu sueldo es el mismo y tu horario no cambia. El hecho también, por lo menos esto se ve en los profesores de matemáticas, los licenciados en matemáticas no quieren dar clases, por muchas razones, entre ellas la económica. Un sueldo trabajando en consultoría o en otro tipo de cuestiones es 2 veces el sueldo de un profesor. Con lo cual, claro, eso al final hace que... ¿Quiénes son los nuevos profesores de matemáticas? Pues muchas veces no son licenciados en matemáticas, sino que son pues, graduados en ingenieros, incluso algún veterinario, químicos, o como pasa que actualmente, como no hay profesores, llaman de las filas del paro a cualquiera que tenga una carrera que se le parezca un poco. Entonces, ¿más cuestiones? Vale, tenemos 2 palabras. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Como siempre, es un placer escucharte, así que felicidades. Muchas gracias. Bueno, no iba a preguntar esto, pero según esa teoría del machismo y el feminismo, los militares en otras épocas, creo recordar que no había mujeres en el ejército y tampoco estaban bien pagados. Entonces, no creo que estén muy relacionados, en mi opinión, con el tema del machismo, ¿no? Muchas profesiones... Bueno, de hecho, la mayoría de las profesiones no estaban presentes las mujeres y existían las profesiones mal pagadas, con lo cual no se sostiene mucho esto del machismo. Tu teoría de la Iglesia me encaja mejor, pero bueno, tu pregunta, Carlos, de la funcionalidad de todo esto, yo creo que está muy vinculada, me gustaría saber tu opinión, si realmente es una herramienta ya desde el año 78. O sea, ya está en la Constitución, en el título 8º, o sea, la funcionalidad yo creo que es muy obvia. ¿Cuál es? O sea, en el momento que se transfieren las competencias de educación, que fue uno de los grandes errores, yo creo, y de la que son culpables los 2 grandes partidos que estaban en ese momento, digo los 2, y que los 2 grandes partidos siguen un poco la misma sintonía, las cosas como son, ¿no? Tenemos el ejemplo de Galicia, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, creo que la funcionalidad es muy clara, ¿no? O sea, me parece, a mí me gustaría saber tu opinión, con independencia de la feudalización y todo esto, que también comparto, pero yo creo que aquí es muy clara, ¿no?, la finalidad de todo esto desde el año 78, 75, si no me acuerdo. ¿No? No sé, me gustaría saber. Va a parecer que rehúyo responderte, pero no. Ya verás cómo no. Bueno, voy a intentar demostrarte. Es un poco largo, pero lo tenía reservado por si Teresa me preguntaba eso. Con permiso. Dice, como la era científico-tecnológica implica la movilidad de los conocimientos y la renovación de las innovaciones, la enseñanza debe consagrar un esfuerzo menor a la distribución y al almacenamiento del saber adquirido
y prestar una mayor atención al aprendizaje de los métodos de adquisición, fórmula mágica, entre paréntesis, aprender a aprender. Sabemos, salto algunos sabemos que el modelo académico, todavía prestigioso en tantos países y que produce en ciertas condiciones de época y de sociedad los resultados que de él se esperaban, se encuentra hoy día pasado de moda y sobrepasado, no solo ante las clases populares, sino incluso para el uso de la juventud burguesa, en favor de la cual había sido concebido. Reproduce imperturbablemente los tics de las generaciones precedentes. Observen que a las generaciones precedentes las identifican con una patología psíquica. Es exageradamente teórico y memorista. Favorece la expresión escrita repetitiva y convencional, como si eso fuera algo malo, en detrimento de la expresión oral, de la espontaneidad y de la búsqueda creadora. Marca por la abstracción una preferencia que parece traducir el prejuicio social de la aristocracia en detrimento de las aplicaciones consideradas como serviles. Muestra frente a todo trabajo práctico una extraordinaria alergia. Informe de la UNESCO Aprender a ser la educación del futuro de 1972. Esta era la política de la UNESCO para los países que llamaríamos de Occidente en la reforma de la escuela. De aquí es de donde viene. Eso en España se expresa, porque claro, esa espontaneidad creadora por las características culturales y sociales de España, donde mejor arraiga es en el folclore. Y más allá de otras cuestiones políticas, en el ámbito de la enseñanza, yo creo que esto es la consecuencia lógica de estas políticas a gran escala que cada país se concretó de una manera. Y en España la cesión de las competencias educativas a las comunidades autónomas era literalmente, yo lo entiendo así, la cesión a los caciques locales, a las autoridades de los feudos, de los nuevos feudos que se iban constituyendo en focos locales de poder. Sí, pero que viene de aquí. Creo yo que a gran escala viene de aquí. Esto se materializa en España en esa manera. Sí, pero ese año en España ya se estaba configurando una futura transición política. Claro, esto es del 72, pero ya, sí, lo sé, pero ya desde los finales de los años 60 se está planteando esto. En España, la ley Villar-Palasí es de 1970, que ya hay una reforma de los planes de estudios, lanzados, y que por cierto la retórica es esta. El desprecio, lo del desprecio a la memoria es antiquísimo, antiquísimo. Pero ya está en la ley del 70. Pero es que ya se habla con cierto desdén de la memorización, a lo mejor les sorprende, en la ley Ruiz Jiménez de 1953. O sea que esto es muy viejo. La Ley Orgánica General de Enseñanza Secundaria de 1990 es la puntilla que pone negro sobre blanco estas políticas internacionales para yo creo que en esa corriente, en esa tendencia a el debilitamiento de la soberanía, digamos, escolar, la soberanía escolar de los Estados-nación. En primer lugar, profesor, muchísimas gracias por su conferencia, ha sido muy interesante. Yo quería comentarle que en esta situación actual, que vivimos ya, que es una situación forense, como usted ha mencionado, en la que no ya la legislación que está por venir, la LOMLOE, de la cual ya conocemos algunos rasgos, sino incluso en la legislación educativa que actualmente está rigiendo los centros educativos y a la que los docentes nos tenemos que amoldar, que es la LOMCE, donde las competencias efectivamente devalúan los conocimientos. Creo que me parece muy relevante en este aspecto conocer el preámbulo de la Orden 65/2015 del BOE, donde se desvelan y se desglosan las competencias. En ese preámbulo explícitamente se deja bien claro digamos que los conocimientos ya no son fines en sí mismos, sino que solamente son medios para crear un perfil de ciudadano, lo dice así tal cual, para crear un perfil de ciudadano que se amolde a la situación económica que exige el siglo XXI.
Bien, ante esta situación, usted ha mencionado en su conferencia el hecho de que los profesores hemos fallado haciendo del conocimiento, del uso de la facultad de conocer, de la razón, hemos fallado al hacer de ese conocimiento una pasión en coordenadas spinosianas. Y lo cierto es que cuando usted ha dicho esto, a mí me ha recorrido el cuerpo un escalofrío hacer del conocimiento una pasión, porque a fin de cuentas, efectivamente Spinoza dice, por ejemplo, en la proposición primera del libro cuarto de la Ética, que nada de lo que tiene de positivo una idea falsa es suprimido por la presencia de lo verdadero. Ahora bien, ¿hasta qué punto, yo quería preguntarle, le resulta a usted tolerable o podría ser, digamos, realizable el hacer justamente del conocimiento, de la facultad de conocer, del uso de la razón, de lo que es a fin de cuentas en una ética materialista como la de Spinoza, hacer de un dispositivo, de una herramienta humana de liberación, de quitarse uno las cadenas de la servidumbre que es la ignorancia, hasta qué punto se puede hacer de esa facultad una pasión, que es justamente aquello que nos encadena, que nos condenaría más a la servidumbre. Sobre todo teniendo en cuenta aquello que decía Séneca en el diálogo sobre la ira, del que tanto aprendió Spinoza, que la tregua entre las pasiones, que sería lo que estaríamos aquí hablando, de suprimir una pasión por otra, haciendo del conocimiento una pasión, porque el conocimiento no tiene nada que hacer frente a las pasiones. Tener en cuenta sobre todo que la tregua entre las pasiones, dice Séneca, es algo poco digno de confianza. Muchas gracias. La expresión quizá más precisa sería hacer más fuerte a la razón que a otras pasiones. Pero lo que constata Spinoza es que la razón no se puede hacer fuerte, como recoge en esa proposición, en tanto que razón. Entonces, yo creo que es en el límite imposible, o en todo caso excepcional, que la razón se haga más fuerte. Y entonces, cada vez que, a pesar de la debilidad estructural y endémica de los sistemas públicos de enseñanza, aún así experimentamos, ¿no?, el glorioso milagro de alumnos que aprenden y que heroicamente se resisten a la inercia, al marasmo inercial de la dejadez y aprenden. Eso sucede, pero es puramente excepcional y porque se dan condiciones muy raras. Entonces eso es lo que, digamos, corresponde a la escala casi gremial, en el sentido más venerable del término, el sentido técnico del término. Como técnicos de la enseñanza es lo que nos corresponde a los profesores en el día a día. Si ampliamos en el cuadro y hablamos en términos políticos, la cuestión es evidente y creo que es evidente. ¿Cuál es la legitimidad del poder? A gran escala yo creo que ese es uno de los grandes problemas. ¿Cuál es la legitimidad del poder? Y en función de dónde se establezca la legitimidad del poder, se establecerá, en lo que estamos hablando hoy, la legitimidad de un diseño u otro de un sistema público de enseñanza. Y ese momento crítico es en el que nuestras sociedades se encuentran, yo creo. La fórmula quizá más bella de esto es la que utiliza Pascal, que es algo así como que no pudiendo hacer que la fuerza fuera justa, hemos hecho que la justicia fuera justa. No pudiendo hacer que la justicia sea fuerte, hemos hecho que la fuerza sea justa. Y ese es realmente el problema. Pero ¿de dónde viene la fuerza? En el antiguo régimen venía de Dios, o de la sacralidad del poder. Esa sacralidad del poder, la precariedad del poder dessacralizado busca otras legitimidades trascendentales, otras fuentes de soberanía. Y si no es Dios el que decide, ¿quién decide? Esa es la gran pregunta.
Yo tengo una respuesta en el ámbito de la enseñanza. Obviamente, igual que la medicina, el que decide es el médico, el que sabe, pues la enseñanza deberían decidir los que saben. De ahí la importancia de fundar un Consejo General del Poder Docente, de la función docente. Pero, ¿quién tiene interés? ¿Qué sectores del Estado, de los Estados, tienen interés en incrustar un enemigo del Estado dentro de su propia estructura? Que es lo que decía Spinoza, ¿no? del filósofo. ¿Quién vigila al que vigila? Rufino. Hola, muchas gracias por tu elocuencia, como siempre. Y yo quería retomar el tema del que habéis hablado de la memoria, pero para insertarlo dentro también de la pregunta crucial, que es ¿qué explicación funcional tiene toda esta deriva, verdad? Que esa es la pregunta clave. Entonces, parece que nos movemos siempre entre respuestas de o teorías conspiranoicas, donde hay un plan maquiavélico totalmente preparado y consciente. Es difícil pensar eso, ¿verdad? Que haya una especie como de programa mundial para hacernos a todos esclavos, ¿no? Eso es más bien como de película Marvel casi, ¿verdad? Pero no es descartable, ni mucho menos, que haya subsistemas, ¿no? En los cuales efectivamente, entre ellos pues el español, luego también efectivamente los imperios, que se está jugando ahora, ¿no? En el tablero de la guerra ya no simbólica, sino efectivamente más sangrienta, ante la perplejidad efectivamente de aquellos que han sido educados, ¿no? En una especie de efectivamente guerra virtual, o puramente de videojuegos, o puramente simbólica, ¿verdad? Y donde se presenta efectivamente al que ha invadido Ucrania como el demonio, malvado, malísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese maniqueísmo simplista en el fondo es del que somos víctimas, ¿no? Pero claro, también el otro lado, el extremo contrario de la teoría heroica es el de la estupidez o la idiotez, ¿no? Es decir, que tú lo has llamado dejadez, en gran medida, pero claro, habría que explicar también esa dejadez. Pues en gran medida, claro, yo creo que lo que hay en ciertos sistemas políticos, no quizás en los imperios, no quizás tanto en Estados Unidos, ni en China, por ejemplo, ni tampoco en Rusia, desde luego, pero sí, digamos, en las naciones-estado medianas, que estamos ahí dentro del tablero, ¿no? Entre estos tres grandes imperios, ¿no? El caso es que, hilando con lo de la memoria, bueno, tú decías que el de prestigio de la memoria viene muy atrás, pero el prestigio de la memoria también viene muy atrás y en relación precisamente con los textos escritos. Entonces, no recuerdo muy bien la leyenda en la cual Sócrates hace una referencia, ¿verdad?, en la que hay un dios cuya virtud son las artes técnicas, ¿no?, en la cual, pues eso, el zapatero, ¿no?, los diferentes artesanos, dice, y hay alguien que ha descubierto la escritura. Y entonces Sócrates sigue con el relato diciendo, bueno, tú tienes ese arte, pero yo tengo el arte de la adivinación. Y en esa adivinación es muy curioso, ¿verdad?, porque se pronostica lo siguiente, una especie de apocalipsis de la memoria, en el cual se dice, ¿por qué a mí no me gusta esto de los textos escritos? Porque vamos a creer, vamos a pensar que la memoria está ahí, en los textos. Y entonces los hombres vamos a dejar de memorizar, de tener conocimientos. Entonces me recuerda mucho esto a lo que has dicho tú, esto está en la nube, ¿no? Entonces lo que te decía, esto está aquí en los textos. Claro, la profecía no se cumplió, vamos, muy al contrario. Entonces Sócrates decía, claro, tú lo que estás, los alumnos le decían, discípulos, claro, tú lo que estás reivindicando es la fuerza de la palabra. Y eso me lleva a mí a dos reflexiones, ¿no? Por un lado. Bueno, digamos que tres cuestiones. Primero, ¿hasta qué punto esta transición no es tanto la muerte del libro, que sería, digamos, el invento de Gutenberg, ¿no?, como tal, sino algo todavía más radical, que es precisamente, a lo mejor, la transformación de ese conocimiento que ya pronosticaba Sócrates, ¿no? La escritura no se hizo en libros, se hacía ya en pergaminos, etc.
Entonces, si se vuelve de nuevo a esa especie de viveza de la palabra, y mi pregunta sería, claro, mi cuestión sería, ¿hasta qué punto esto es síntoma de la decadencia, pero también en el fondo una transición hacia un nuevo modo que no tiene por qué ser decadente, que a lo mejor nos puede sorprender, como de hecho no se comprobó la profecía de Sócrates, ¿verdad? Por otro lado, también el siguiente cuestionamiento, ¿no? De hasta qué punto esas tecnologías no son una especie de resultado de teoría conspiranoica, etcétera, sino resultancias no deseadas. Entonces, esto es lo de Silicon Valley, por ejemplo, se hubieran dado cuenta, ¿no? Es decir, incluso en una plataforma muy conocida, hay un programa que se llama el dilema de las redes sociales, donde estos agentes, ¿verdad?, que son los que han inventado el like en Facebook, son los que han inventado el Twitter, etcétera, de repente han dicho, ¿qué hemos hecho?, ¿no? Es como, hemos creado es el mito de Frankenstein, ¿eh? Hemos creado al monstruo y se nos ha escapado de las manos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo volvemos, digamos, al monstruo? ¿Cómo lo matamos? ¿O cómo la canalizamos, ¿no? Entonces, me da la impresión de que son resultancias no deseadas y no tanto una especie como de conspiración, etcétera. Y nada, sobre todo la idea era también esa, de cómo estamos en un periodo de transición, entonces no es cuestión de que me den viejunos como diciendo, claro, que eso están perdiendo ya, no son los carcas que están llorando su época, ¿verdad? Cuando en realidad ha habido muchos cambios en la historia, en lo cual podríamos decir, bueno, pues a lo mejor no hay que llorar la muerte de esta instrucción pública, que tuvo su papel determinado, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que pasa ahora, ¿verdad? Y es verdad que el diagnóstico sería, estamos en un periodo a lo mejor de decadencia, que no sé si es el neofeudalismo que tú apuntas, sería una especie, pues eso, del periodo no ya escolástico, ¿verdad?, sino el periodo que hay entre la escolástica y la caída del imperio, ¿verdad? Entonces la invasión bárbara, ¿no?, y de cómo efectivamente hay una especie de anulación, ¿no?, de los conocimientos, lo que se llama en general, bueno, la llamada cultura, etcétera, ¿no? Y si vamos a vivir esos periodos, ¿no?, de barbarie durante bastante tiempo o no, quién sabe, ¿no?, que se alumbra por ahí. Pues, a ver, vamos a empezar por Sócrates. El texto es el Fedro, el mito de Teuth, el mito egipcio. Sócrates, Platón pone en boca de Sócrates una expresión bellísima. Escribir es como trazar dibujos en el agua. Y en efecto, Sócrates decreta ahí la muerte de la memoria. Yo creo que acertó. Lo que pasa es que falló en unos 2000 años, que son 2000 años, ¿verdad?, en la eternidad. Yo creo que en cierto modo, cierto. Pero la cosa es muy compleja, obviamente. Lo que sí creo que conecta con lo que tú dices y con la memoria es un fenómeno curioso. Es un poco largo de contar, lo resumo muy rápido. El tránsito de la oralidad a la escritura tiene unas implicaciones no puramente tecnológicas, sino de muy hondo calado, porque permite una cierta objetivación y una cierta impersonalización del mensaje. Lo que a mí me parece es que, obviamente, Sócrates es hijo de su tiempo y seguramente, ¿no?, él está pensando en la época de la oralidad y que esa nueva tecnología parecía espantarle, cuando, sin embargo, el soporte material y objetivo, es decir, institucional, en el sentido que indicábamos antes, de la escritura, lo hace más impersonal, es decir, lo independiza de las implicaciones subjetivas, tribales y vinculadas a lazos de parentesco de los agentes. Pues bien, yo creo que eso es precisamente lo que se estaría perdiendo. Es decir, la pérdida del libro, de la escritura, como institución, como tradición, como rudimento tecnológico, es lo que con las redes sociales se está perdiendo. Y entonces lo que estaría sucediendo, yo creo, es una vuelta a la oralidad. Es decir, en lo que estamos ahora es una vuelta a esa erupción de subjetividades tribales, identitarias, o, en fin, de otro tipo,
digamos, en el contexto de las redes sociales. Y es ahí donde, por supuesto, no por teorías conspiranoicas de las que descreo, sino por el puro desarrollo lógico y tecnológico y económico de esas innovaciones tecnológicas, llevan a una pérdida de la escritura y a una curiosa, paradójica y yo creo que perversa vuelta a la oralidad. A una oralidad, ya digo, tribal y en el límite narcisista. Ahí es donde la delegación de la memoria se da en un modo perverso, mucho más perverso del que acaso hubiera soñado Sócrates, pero sí, es literalmente delegar la poca independencia que uno puede tener en una plataforma que escapa a tu control. Y que la muerte de la escuela sea algo glorioso o no, lo que a mí me pueda parecer y yo ya, digamos, en estos momentos, acaso por una pose puramente estética, pero me regodeo en la nostalgia. Es decir, yo creo que la actitud más de más honesta resistencia en el mundo de la enseñanza es ser un abierto reaccionario. Y por eso es tan importante la dosificación en el uso de las tecnologías, porque aún admitiendo el uso de las tecnologías, que obviamente no son el demonio ni mucho menos, por eso es tan importante la medida, ¿no? Que alumnos de bachillerato de universidad manejen dispositivos electrónicos cuando ya tienen una formación más o menos sólida y unas capacidades críticas, no hará nada más que potenciar su desarrollo, ¿no? Ayer mismo estaba en clase y mencioné el cuadro de Holbein y la máquina de calcular de Pascal y pues un alumno lo tenía ya en la pantalla en el momento y eso es una maravilla. El problema está en qué, en fases en las que los niños tienen que aprender a leer y a escribir, es decir, de hacer operaciones manuales, objetivas, concretas, sin las cuales literalmente no se aprende. Es decir, niños de tercero y cuarto de primaria están aprendiendo con tablets. Y es ahí donde creo que, por pura honestidad técnica y didáctica, hay que oponer una férrea resistencia. Pero bueno, llorar o no porque se muera la escuela es irrelevante. Humanas acciones non ridere, non lugere, ne puede estar y sed inteligere. De lo que se trata es no de indignarse, sino entender. Y es lo que yo estoy intentando hacer. Lo que yo tenga que, por mi parte subjetiva, hacer para sobrevivir o no es una cosa privada que no voy a crear en público. Pero sigue habiendo candidatos a la enseñanza, sí, ¿no? Sí, el problema es que esto es una butada, es casi una humorada, pero el problema es que los profesores de enseñanzas medias ahora ya han estudiado bajo el sistema LOS. Eso marca. O sea, que lo llevan mejor. Que lo llevan mejor. Lo llevan. Pero bueno, hay heroicas excepciones, por supuesto. Hay una última palabra allí al fondo. ¿Qué papel crees que está jugando España como institución y como comunidad al formar constantemente universitarios, gastar recursos y docentes y demás para que luego toda esa economía que se ha invertido salga del país y se vaya afuera? ¿Qué papel recae sobre los políticos y también sobre el sistema docente? Yo creo que eso obedece a la cesión de soberanía de un Estado como España. Digamos, a la política de plazos muy cortos.
hay que tener en cuenta que para formar élites es lo que se planteaba Condorcet ya en 1789, en las primeras discusiones sobre la reforma del sistema de instrucción pública. Entonces, Condorcet lo que dice es que en lugar de formar élites por la sangre, la escuela republicana tiene que formar élites por la inteligencia. Pero para formar élites por la inteligencia hacen falta muchos recursos, y recursos a muy largo plazo, y ese es el problema. Lo que decía antes Carlos de los profesores de matemáticas. Para que lo ideal sería que los expedientes más brillantes de las principales carreras universitarias destinadas a ser impartidas en la enseñanza infantil, primaria y enseñanza media, deberían estar, si uno se pone, digamos, stalinista, pues el Estado debería obligarles a dar clases, o sea, a los mejores expedientes, los mejores expedientes que salgan en la carrera de matemáticas, los mejores licenciados en matemáticas, en física, en química, en biología, por obligación, 3 años dando clases a niños pequeños, otros 3 años en enseñanza media, y luego ya se van a la universidad si quieren. O bien, si nos ponemos un poco, digamos, liberales o socialdemócratas, que de todo puede ser uno en esta vida, si se lo propone, pues incentivarles, claro. Es decir, que las condiciones laborales, económicas, sean atractivas para alguien que acaba de terminar una carrera, que es joven, etc. Eso sería lo ideal, pero ya digo, para eso hacen falta no ya recursos, sino tener visión a largo plazo. Y cuando uno lo único que tiene en su horizonte, digamos, pues es no ya la próxima legislatura, sino lo que en Twitter vayan a retuitear mañana los tuiteros o los youtubers o los que, en fin, pagan los impuestos en Andorra, pues ¿cómo vas a poder programar a medio y largo plazo un semejante plan de formación de los profesores? Es materialmente imposible, yo creo. Esa es la diferencia, ¿no? Pues dándote las gracias, José, por este magnífico diálogo filosófico que has presentado y conducido, y pues todas las cuestiones que nos has aquí planteado y no nos has resuelto, pero por lo menos ahora sabemos que el cadáver no mentía, ¿no? Pues conseguido el objetivo. Pues te damos las gracias. Muchas gracias. Recordarles que ya están anunciados los próximos diálogos. El próximo es el viernes 22 de abril, donde contaremos aquí con la presencia de Íñigo Gay de Felipe y Marino Pérez para hablar de un temazo, psicopatología y delirio.